En la historia de la Copa del Mundo, hay un país que ha dejado una huella, que ha sido hogar de algunos de los momentos más épicos del fútbol y que sigue siendo un pilar fundamental del deporte. Ese país es México. Con una pasión única, México ha sido sede de la Copa del Mundo en dos ocasiones, en 1970 y 1986. Pero eso no es todo. En 2026, el país azteca será parte de un evento histórico, convirtiéndose en la única nación en la historia de la FIFA en albergar tres Copas del Mundo. Saludos internacionalistas. Hoy en Herederos de Westfalia, vamos a apasionarnos con la historia de México y los mundiales de fútbol. En muy poco tiempo México volverá a ser la sede del Mundial de la FIFA, junto con Estados Unidos y Canadá, con la Ciudad de México y el Estadio Azteca como sede de la inauguración. Veremos cómo llegó México a convertirse en el país con tres sedes del Mundial, su futuro en la FIFA y mucho más. Espero que lo disfruten. Sin nada más que decir, comencemos. Disfruta el video. La candidatura de México y la visión de la FIFA. La FIFA a principios de los años 60 enfrentaba una expansión global. El fútbol ya no era un deporte de Europa y Sudamérica, la organización veía la oportunidad de internacionalizar aún más la Copa del Mundo. Tras el exitoso Mundial de 1966, la FIFA comenzó a estudiar otras regiones para el próximo torneo. México, en un contexto de crecimiento económico, se postuló y ofreció una propuesta sólida. Para México, 1970 sería mucho más que un torneo. Sería la oportunidad de mostrar al mundo el progreso de una nación. La selección mexicana tenía ya una reputación en el fútbol internacional, aunque no lograba grandes éxitos en las Copas del Mundo previas, y el país contaba con infraestructura básica, pero los estadios en el país no estaban completamente a la altura de los estándares de la FIFA. Sin embargo, el gobierno mexicano, liderado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, prometió grandes sumas de dinero y recursos para que las sedes estuvieran a la altura. En cuanto a la infraestructura, la red de carreteras y el transporte se expandieron, y el gobierno mexicano incluso diseñó y construyó nuevos estadios. México 1970, organización, retos y cifras. El Mundial de 1970 fue un desafío sin precedentes para un país que nunca había organizado un evento de tal magnitud. La FIFA y México sabían que la organización tendría que ser perfecta. En total, se utilizaron 5 sedes: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Puebla y León. El Estadio Azteca en Ciudad de México fue el alma del torneo, siendo el lugar donde se disputaron los partidos más importantes, sino también el símbolo de lo que México era capaz de hacer como anfitrión. La organización de 1970 enfrentó retos logísticos. Más de 1.6 millones de personas asistieron a los 32 partidos, con una media de más de 50,000 espectadores por partido. El evento fue un éxito rotundo en cuanto a la calidad y la atención mediática. Las televisiones a color revolucionaron la cobertura, y la primera transmisión internacional a color permitió que millones de personas en todo el mundo pudieran seguir los partidos. Revolución mediática, tecnológica y cultural de 1970. México 1970 no solo dejó huella por los goles y las jugadas, sino también por el impacto que tuvo en el ámbito tecnológico y mediático. Fue el primer mundial transmitido a color a nivel mundial, y esta innovación permitió que más de 600 millones de personas en 88 países pudieran vivir la Copa del Mundo. El balón Telstar, usado en 1970, fue el primero en contar con un diseño de paneles blancos y negros, el cual se mantendría como uno de los más icónicos en la historia del fútbol. El uso de las tarjetas amarillas y rojas, introducidas para sancionar las faltas de forma más visual, también cambió para siempre la forma en que el fútbol era jugado y regulado. Culturalmente, el Mundial de 1970 tuvo un impacto tremendo. Los visitantes de todo el mundo pudieron ver a México en su máxima expresión: su gastronomía, su música, su arte y su historia. El camino hacia 1986, crisis, tragedia y confianza. Después del exitoso Mundial de 1970, México parecía haber alcanzado la cima en cuanto a organización mundialista. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En la década de 1980, la FIFA otorgó a Colombia la sede del Mundial de 1986, pero debido a una grave crisis económica y problemas internos, Colombia se vio obligada a renunciar. La FIFA estaba en una difícil situación: encontrar un reemplazo. Frente a esta emergencia, México, con su experiencia y su infraestructura establecida, asumió la responsabilidad de organizar la Copa del Mundo de 1986. A pesar de la crisis interna que vivía el país debido a la caída de los precios de petróleo y el devastador terremoto de 1985, México aceptó. El gobierno mexicano se comprometió a transformar el país para cumplir con los estándares de la FIFA. En menos de un año,
Se reconstruyeron los estadios y se mejoraron las instalaciones, especialmente en las zonas más afectadas por el terremoto. México 1986, el Mundial de los Récords y la leyenda. El Mundial de 1986 fue para muchos un torneo que definió la historia del fútbol moderno, y no solo por los jugadores, sino también por la magnitud de la organización y la forma en que el país enfrentó el desafío por segunda vez. En total, 24 selecciones participaron en 52 partidos, y más de 2.4 millones de personas asistieron a las distintas sedes, con el Estadio Azteca siendo una vez más el centro del torneo. La final entre Argentina y Alemania fue vista por más de 700 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lo que marcó este mundial fueron las figuras legendarias. Una de ellas es Diego Armando Maradona. El argentino dejó una huella imborrable con su gol del siglo y la polémica mano de Dios. Maradona no solo fue el centro de todas las miradas, sino que también se convirtió en el héroe de un torneo donde Argentina se coronó campeona. El Mundial de 1986 también vio a México hacer historia en el contexto del Estadio Azteca, que se convirtió en el primer estadio en albergar 2 finales de Copa del Mundo. Impacto económico, urbano y social de los mundiales. Los mundiales de 1970 y 1986 tuvieron un impacto profundo en la economía, el turismo y la infraestructura en México. Para los organizadores, no se trataba solo de recibir a selecciones, sino también de dejar un legado para el país. Durante el Mundial de 1970, las ciudades experimentaron un aumento en número de turistas, especialmente de países como Estados Unidos, Europa y América Latina. El Mundial de 1986 tuvo un impacto similar, aunque aún más significativo debido al creciente número de turistas internacionales. En términos de infraestructura, México experimentó una revolución urbana. Se construyeron nuevas autopistas, se ampliaron y modernizaron aeropuertos, y las ciudades recibieron un impulso económico que perduraría por décadas. 2026. México y el Mundial del futuro. Después de casi 4 décadas desde la última vez que México organizó la Copa del Mundo, el país regresa al escenario mundialista. Esta vez, lo hace de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. La Copa del Mundo 2026 marcará el inicio de una nueva era en el fútbol. Con la ampliación a 48 selecciones y más de 100 partidos, sin lugar a dudas, el torneo más grande de la historia. México será sede de una parte de este evento, con partidos programados en 3 de sus ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El país no solo será testigo de partidos memorables, sino que tendrá nuevamente al Estadio Azteca como uno de los principales escenarios. Este icónico estadio, que ya fue sede de 2 finales de la Copa del Mundo, se convertirá en el primero en la historia en albergar 3 Copas del Mundo. Además, la Copa del Mundo de 2026 incorporará las últimas tecnologías, como el VAR, sistema de asistencia arbitral por video, y nuevas formas de interacción con los aficionados, utilizando estadios inteligentes y plataformas digitales que acercarán el torneo a las nuevas generaciones de aficionados. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Desde su llegada al fútbol en el siglo XIX, México ha vivido ese deporte con una pasión que se ha convertido en parte de su identidad. En 1970, el país hizo historia al convertirse en el primer país de América del Norte en albergar un mundial. México 70 no solo fue un éxito organizativo, sino una fiesta global que mostró al mundo la calidez y la hospitalidad mexicana. Apenas 16 años después, en 1986, México recibió el torneo por segunda vez, a pesar de una crisis económica interna y el devastador terremoto de 1985. México 86 fue una muestra de la resiliencia del país, con Diego Maradona marcando uno de los goles más recordados de la historia en el Estadio Azteca, el mismo que albergó las 2 finales más grandes del fútbol mundial. Las 2 ediciones de los mundiales dejaron un legado enorme. El Estadio Azteca se consolidó como un ícono, las ciudades sede como Guadalajara y Monterrey florecieron, y el fútbol se convirtió en un fenómeno que unió al país. En 2026, México se prepara para recibir su tercera Copa del Mundo, esta vez junto a Estados Unidos y Canadá, con el Estadio Azteca siendo el primer estadio en la historia en albergar 3 mundiales. Hemos logrado acabar otro video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Seguiremos publicando videos. Hasta pronto, internacionalistas.